Pues hoy vamos a ver el último documento que salió acerca del Concilio Vaticano II. El documento es una constitución dogmática, se llama Gaudium et Spes, que significa gozos y alegrías. Y ahorita van a explicar el por qué y qué es lo que sucedió. Este es un documento que aunque fue el último que sale después del Concilio Vaticano II, no es que pasó el concilio y luego empezó a redactarse, sino que desde el inicio del concilio este fue uno de los documentos que se estuvo trabajando, que hubo revisiones, que se estuvo revisando y hasta el final, 1965, le dan la aprobación y entonces se publica, ¿de acuerdo? Que es algo que no es solo la mano de unos pocos. Entonces, generalidades, que sepan que pues fueron 9 etapas, ahorita les voy a mostrar de revisión de este documento. Se aprueba el 7 de diciembre de 1965 y esto no lo dice en sí el documento, pero yo lo como resumí, que si pudiéramos decir de qué trata el Gaudium et Spes, pues podríamos decir que no es nada, ahorita que lo vayamos revisando, en realidad no es nada nuevo para nosotros, sino que fue poner por escrito o manifestar muy expresamente las ideas que todo católico sabemos, pero que es acerca de las grandes interrogantes en el mundo. En pocas palabras, empezaron a analizar las grandes interrogantes que te plantean el mundo, los jóvenes, las problemáticas, y entonces a la luz del Evangelio, la Iglesia dice esto. Algo muy importante, esta es una constitución dogmática. ¿Qué significa eso? Que no es exactamente una ley y no te hablaba de dogmas, pero lo que está diciendo ahorita la Iglesia es literal los fundamentos de dónde se parte para luego las indicaciones, las constituciones, etcétera, ¿no? No es como tal dogma de esto lo que tenemos que creer, pero en realidad en esto creemos y está fundamentado en esto y de aquí se derivan indicaciones prácticas para la Iglesia, ¿de acuerdo? Es un documento un poquito más grande de extensión. Yo lo copié de Vatican.va y lo metí a un Word y son 77 páginas. Pero el lenguaje, la manera en leérselo está bastante práctico. O sea, todos le vamos a entender. No tiene, como es un documento que se quiere que sea para toda la comunidad y para todo tipo de personas y que todo el mundo lo entienda, en realidad está bastante leíble, muy rapidito de entender. Bueno, uy, qué mal se ve. Pero lo que les quería decir es que en pocas palabras sé que se ve muy mal, sobre las 9 revisiones, unas como 3 se hicieron en 1963, hubo un congreso mixto de personas católicas y no católicas revisando este documento, luego en el 64 hay otras 2 o 3 revisiones y por fin en el 65 se hacen las revisiones finales, se discute en el concilio todo este documento que se iba a sacar y por último se hace una votación para poder ser publicado. Entonces el 7 de diciembre de 1965 se publica porque hay 2.300 tantos votos a favor, 75 en contra y 10 que no votaron. Entonces se publica por parte del Concilio Vaticano II. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué trata qué trata Gaudium et Spes? Esto es lo que tú podrías encontrar gigante, pero no tiene un índice. Te pone una introducción y se divide Gaudium et Spes en 2 partes. La primera va a tratar acerca de el hombre, lo que la Iglesia y reconoce y los fundamentos que sostienen el hombre en sus generalidades. Y luego, una vez que te dice qué es el hombre, para qué fue creado, etcétera, etcétera, la segunda parte ya es aplicado de acuerdo con qué es el hombre, cuál es su fin, quién es Dios, quién es tal. Vamos a irlo a las interrogantes que en ese momento se vieron como más urgentes, que hicieron 5 interrogantes para el matrimonio y la familia, para el sano progreso de la cultura, para la vida económica, para la vida política y pues después de la Segunda Guerra Mundial se hizo el fomento de la paz y la promoción. ¿Qué dice la Iglesia acerca de eso? Y luego una conclusión muy, muy sencillita. ¿De acuerdo? Esto es a grandes rasgos. Hoy vamos a tocar, ahora sí que de una manera, pues una pincelada, básicamente. Una pincelada de qué trata a grandes rasgos, va a ser muy esquemático. Yo sí creo
y cuando pues mientras estaba en esta análisis, escritura, bla, 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 que eran como 77 páginas, decían muchas cosas, las subrayé, luego muchas cosas las pegué en un cuaderno y luego palabras en la diapositiva. Y digo, pues la verdad es que hay mucha información e ideas muy profundas que si no la lees te la vas a perder. Y vale mucho la pena leerlo y saber cómo hacerte uno con el pensamiento de la iglesia. O sea, a mí eso yo creo que es una de las grandes conclusiones que se me quedó al leerlo, que decir, claro, es que en esto creo, estos son mis deberes, mis responsabilidades, mi llamado, mi todo, y ojalá que todos lo conociéramos, porque entonces todos a una estaríamos trabajando. Todo, en cierta manera lo sabemos, hay cosas lógicas que también por estar en la formación de la milicia, pues ya las hacemos, ahorita se van a dar cuenta. Pero es muy bueno que en realidad el llamado es para todos. Algo muy bonito que, bueno, creo que lo voy a tocar, pero el punto es que, ¿para quién va? Lo hice muy expresamente en la encíclica, se los voy a mostrar. Aquí. Destinatarios. Dice, la palabra conciliar o Gaudium Spes va dirigida no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Eso a mí me agradó bastante cuando uno cree que la Iglesia solo le habla a sus fieles y nada más, y nada que ver. En realidad, pues la Iglesia siempre está pendiente del mundo entero porque esa es su vocación. Entonces, bueno, que sepan que este documento en específico no fue creado solo para nosotros como católicos, sino para nosotros y para que lo hagamos a todas las personas. Va. Bueno, en la introducción. ¿Qué significa esto de gozos y esperanzas? Allí lo dije, está dirigida al género humano, no solo a los católicos. Y entonces habla de una iglesia. Básicamente dice, la iglesia quiere hablar en este momento de los gozos y las esperanzas, de los temores y de los deseos que el género humano expresa en este momento. Y realmente Gaudium Spes es una reflexión acerca de los gozos, temores, deseos, aspiraciones que encuentran en ese momento y que en realidad es muy actual, que también nosotros lo reflejamos, y es una reflexión a la luz del Evangelio, es viendo esta situación, viendo la situación de Cristo, ¿qué nos puede dar de luz y de enseñanza la vida de Cristo, los evangelios, las escrituras, para nosotros aplicarlo y hacer un mejor mundo, en pocas palabras? La iglesia se siente una con el género humano y quiere ayudarle a dar luz del evangelio para que encuentre respuestas a sus interrogantes actuales. Y entonces, ¿cuáles son esas interrogantes? Bueno, pues primero hace un análisis descriptivo del hombre, un tanto poético, muy bonito, acerca de, pues tenemos, o sea, habla acerca como, pues, ¿quién es el hombre? Pues el hombre actual es aquel que tiene las mayores conexiones del mundo y en este momento como más capacidad para unirse con el otro, y sin embargo es también aquel que es capaz de mucha guerra, mucha violencia y que no sabe hacerse, ¿no? ¿Quién es el hombre? Es aquel que desea la felicidad, pero se está, no sé, abatiendo contra el dolor, contra el vicio, etc. Es aquel que tiene mucha riqueza, pero que también hay unas sociedades pues muy pobres. Hace ese tipo de polos opuestos para describirnos que en este momento el hombre está así, está en estamos en un mundo como de muchas contradicciones, que busca por un lado, pero que la realidad está en el otro extremo. Habla que nuestro mundo definitivamente se tiene que hablar de que hay cambios sociales y hay cambios históricos, que la iglesia no se había enfrentado en ese momento o hasta ese momento de una manera tan rápida. Cambios sociales como hace mucho hincapié o lo engrandece acerca del progreso técnico, ha traído muchos cambios sociales, de que entonces ahora ya hay más clases sociales, ahora ya no son, o sea, ahí justo por esas épocas se está muriendo casi todos los reinos, las cuestiones como jerárquicas tan fuertes y empezando con los gobiernos más democráticos ahí, iniciando. Psicológicos, pues bueno, ahí le tira un poquillo al asunto del anuncio de la psicología, Freud, etcétera, y técnicos.
dando qué cosa en la introducción. Pues que aunque nadie poca gente lo pregunta de una manera muy textual de quién es el hombre, para qué existe y por qué existe el mal, sí existen muchas preguntas acerca de por qué la iglesia nos prohíbe esto, por qué no está de acuerdo con que está el progreso, por qué la iglesia es el opio del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis y esa reflexión, la iglesia reconoce que en el corazón del hombre están muy latentes las mismas preguntas que siempre han estado: ¿quién es el hombre? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe el mal? ¿Para qué vivo? Etcétera, de una u otra manera con diferentes como matices. Esa es la introducción, o ese es el análisis que hace el concilio en este asunto. Entonces, vamos a ver el primer capítulo. Recordemos que está muy grandote, habría muchas cosas que sacarle de allí, pero yo más te voy a decir como el trailer, de qué trata, de una manera pues muy, muy rápida. Tiene pues muchos subcapítulos, ¿no? Y venía capítulo 1, el hombre, y yo no te estoy poniendo el subtítulo en realidad, lo que te estoy poniendo es como el concepto o las ideas más relevantes que se pudieron haber venido. Pero probablemente tú hubieras visto dignidad de la persona humana y vendría la postura de la iglesia a raíz del hombre. ¿Quién es el hombre? El pecado, la conciencia moral en cuestión de bla, bla, bla. Para que no te asustes y no creas que estabas leyendo otra cosa. Entonces, bueno. En pocas palabras, ellos hablan de que es muy importante volver a recordar la dignidad del hombre, de dónde proviene. Y algo que me gustó mucho, o que pues en su momento yo esperaba, dije, ¿por qué o sea, uno, pues no están citando nada más que el Evangelio, ¿no? No están citando ningún otro autor, o yo ya estaba muy acostumbrada a las tesis de ahorita, ¿no? Que hay que citar a los científicos y hay que buscar cada definición de palabras, etc. Y ellos no. Ellos lo único que citaron es el Evangelio, y la reflexión que yo me hacía y me agradaba mucho es que justo son los pastores de la iglesia y son los sumos mandos, como nuestras autoridades, y que, bueno, lo explicaré más adelante, pero que ellos no, o sea, ahorita no nos interesa la ciencia, o sea, no están diciendo qué dice la ciencia del hombre. Ahorita está diciendo qué dice la iglesia y qué dice el Evangelio del hombre. Y de dónde sacamos nuestra justificación, desde la escritura, desde la tradición. Entonces, pues, por una parte fue ¿por qué no están citando a nadie más? ¿Por qué no sacan la famosa definición que tanto me aprendí de la sustancia racional y bla, bla, bla? Pero fue al contrario, pues muy grato saber que en el fondo nuestro sustento es la Sagrada Escritura. O sea, de allí y de nuestra reflexión continua de uno tras otro, hemos encontrado grandes verdades. Y de ahí sacamos las grandes definiciones ya científicas que ahora conocemos. Entonces, ante la pregunta de quién es el hombre, la iglesia responde con un texto bíblico que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es el hombre? Aquella criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra creación fue creada con esa exactitud, con esa imagen. Tienen quizá un como resplandorcillo, pero todos son criaturas, pero cuando te hablan de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues entonces allí es donde rescatamos que se te dio un alma, se te dio un espíritu, tienes la capacidad, la libertad como imagen y semejanza de Dios, tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de crear, etcétera, etcétera, ¿no? Desde allí nosotros estamos entendiendo al hombre. El Señor nos hizo señores de la creación y por tanto responsables de cuidarla. Y no nos hizo solos. Creó a Adán y a Eva y nos hizo, o esa es la reflexión, nos hizo con el otro, nos hizo para la sociedad, ¿no? Entonces, te repito, después eran como 4 páginas de quién es el hombre de las reflexiones. Luego viene un salmo muy bonito de Señor, ¿quién eres para que te acuerdes de mí? Y sacan otras reflexiones acerca de la grandeza de nosotros como hombres. O sea, que no somos, que básicamente le estaban preguntando a Dios quiénes somos nosotros y Él te responde con esto, ¿no? O sea, eres mi imagen, eres mi semejanza, eres, ¿no? Me acuerdo de ti todo el tiempo. Entonces, tenemos que valer mucho, muchísimo, para poder llegar a decir estas palabras en la Sagrada Escritura. No se refieren a nadie,
en la naturaleza, etc. Esa es la dignidad del hombre. De allí proviene el por qué valemos tanto, por qué nos tenemos que respetar a tanto, por qué tenemos que cuidar al otro, porque el otro también es imagen y semejanza de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con nosotros? Pues nos lo vuelven a explicar. El pecado, explica que sabemos, decía, la iglesia sabe desde los inicios del tiempo que tenemos una inclinación al mal, que tenemos pues esa puerta que hemos abierto y que de allí salen pues los sufrimientos, los dolores, pues ahora sí que las grandes perturbaciones del hombre. De allí se han originado y también estamos llamadas a remediarlo, a todo el tiempo hacer este esfuerzo para crear un mundo mejor. Sabemos que el pecado nos rebaja en dignidad y bueno, ahorita no vamos a entrar en cuestiones filosóficas, solo es como sabemos que sí, definitivamente nos aparta de la gracia de Dios y de nuestro fin último. Pero Dios no nos deja solos, habla que en la dignidad del hombre también Dios nos pone la conciencia moral y entonces te dice que Dios puso en el corazón de todo hombre, imprimió con fuego y etcétera, la ley para que tú pudieras llegar a él, ¿no? Que es, en pocas palabras, este llamamiento. Va a ver muchas referencias bíblicas y esas es muy agradable pues leerlas y compararlas porque conforme la explicación que van dando dice sí es cierto, ¿no? Este salmo nunca lo había visto de esta manera y tiene razón en que mucho es acerca de la reflexión y la experiencia que ha tenido la iglesia y que tiene 2000 años que la avalan de una tras otra, de pensar, de repensar, del mundo, etc. Y luego vendrán reflexiones también muy bonitas acerca de cómo se considera la propia iglesia. También dice que como fuimos creados a imagen y semejanza, pues el hombre se le dio libertad. Y no lo dice como lo puse allí, lo dice que no te creas, que uno de los grandes errores de la sociedad actual es creer en la autonomía moral plus ultra, ¿no? Creer que la libertad es el mayor de los fines y que la libertad tiene que estar por encima de Dios, si no, no somos libres. Te dice, pues no. La libertad no es hacer lo que se te antoja, sino, y literal lo dice así, la libertad implica elegir el bien, que en pocas palabras es el fin para el cual tu creador te hizo. Como nos hizo a su imagen y semejanza, por eso nos hizo libres. Entonces, es como hacerte la pregunta. La sociedad en ese momento estaba preguntando por qué nos hizo libres, y entonces la iglesia responde, porque eres imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser libre, te hizo a ti también libre. Entonces, son este tipo de respuestas que no necesariamente solucionan el problema, sino que pues es importante que lo sepas. Y ya de allí, pues digo, también otra de las muchas conclusiones a las que llegué es que no te da en sí la respuesta y no es una carta de instrucción, ¿no? Todos voltean a la derecha y todos voltean a la derecha. No, en realidad da fundamentos y luego deja a la creatividad de la sociedad y del tiempo el aplicar todos estos criterios, estos como principios y todo este pues fundamento. Y sí hace sus momentos de, bueno, esta parte ya, sí tiene que ser, esto no. Habla que otra de las problemáticas tan grandes que es que la humanidad a veces no le encuentra sentido a la muerte o se preocupa mucho o hay un miedo muy grande al más allá, etcétera, pues bueno. La iglesia responde que nosotros no tenemos miedo a la muerte porque tenemos la certeza de que gracias a que Cristo vino, murió y resucitó, se nos demuestra y se nos asegura que hay una vida después y que nosotros vamos a ser partícipes de ella, para que no te angusties. Recuerda, por eso les digo que hay cosas que a ustedes ya se nos hacen lógicas, que es como, pues sí, ¿no? Todas las sabemos, pero acuérdate que esta Constitución está para todo el mundo, no solamente para los católicos, y es para decirle también a los creyentes y no creyentes que en Cristo pueden encontrar la respuesta a la gran interrogante cuando les pregunta acerca de la muerte. Le da unas buenas páginas a la cuestión del ateísmo y hace un análisis diciendo que hay diferentes tipos de ateísmo, que están los que niegan a Dios, los que no se preguntan de su existencia, los que saben que existe Dios pero pues no le quieren hacer caso, los que les choca a Dios porque no los deja ser libres y mencionan a muchos. ¿Qué dice la iglesia acerca del ateísmo? Pues simplemente menciona que
el ateísmo en sí mismo siempre va a ser una manera de negar a Dios. No hay problema con que te preguntes la existencia de Dios, pero caes en un gran porcentaje de error, pues negarlo totalmente, porque es no ver una realidad que es evidente. Sin embargo, también dice, ¿no? La Iglesia entiende que el génesis del ateísmo no siempre está en los no creyentes. Muchas veces viene de la culpa, y en su gran porcentaje, de los creyentes que no nos comportamos como deberíamos de comportarnos, ¿no? Y así en indirecta, pues cristiano, católico, échale ganas porque nosotros estamos fundamentando o estamos ahora sí que generando pues los ateísmos prácticos de los cuales pues no. Y luego ya viene muy textual, pues la Iglesia rechaza el ateísmo porque es querer literal estar por encima de Dios. Y para nosotros la verdad fue revelada, o sea, pues ¿cómo vamos a estar encima de Dios? ¿Hasta aquí alguna duda? Capítulo 2. La comunidad humana. Cuando hicimos esta introducción acerca de que el hombre fue creado, también hacen la acepción de que fue creado hombre y mujer. No lo creó solo, y luego vienen muchos textos acerca de que no es bueno que el hombre esté solo. Vienen textos como yo deseo que vivamos como hermanos o algo así dice Jesús. Y de todos estos textos bíblicos, pues se deduce que a Dios le interesa que vivamos en comunidad. No es solamente una cuestión de que coincidió que creó a todos y entonces pues la comunidad. Intencionalmente Dios nos pone con otras personas y le interesa que juntos construyamos un mejor mundo, una mejor iglesia, etc. Entonces, ¿cuál es la vocación humana? Llamados a constituirnos como una sola familia humana con espíritu de hermanos. Esa es nuestra misión de comunidad. Y no solamente como creyentes, sino estamos llamados a atraer a todos para que todo el mundo de todos los tiempos, etcétera, llegue a ser una sola familia en Cristo. Se entiende, y entonces, bueno, va a tocar el tema de la discriminación y dice, como todos los hombres hemos nacido de Dios y a Él vamos, se entiende que todos tenemos una misma dignidad. Por tanto, no se puede la discriminación por raza, etnia, lengua, etcétera. No se puede la discriminación entre hombres y mujeres. Todos somos iguales, ¿no? Recordemos que es un año 1965 y estamos entendiéndolo desde la dignidad y el valor como seres humanos, ¿de acuerdo? No estamos tocando ahorita otros temas que en nuestra actualidad podríamos como, pues entonces, ¿aquí qué aplica? Nos tenemos que bajar en lo que se dijo en ese momento. Y hace una exhortación a toda institución pública y privada para que se ponga al servicio del hombre. Toda institución tiene que estar, ahora sí que menciona, ¿no? El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, y entonces es así. Todos los bienes, todas las instituciones, todo lo que tenemos tiene que estar por debajo y no nosotros estar buscando mantener instituciones que luego pueden llegar a ser discriminatorias o no respetan nuestra dignidad. Le dice a los cristianos que con este mundo tan global, con estas interrelaciones tan grandes, con cada vez más ahínco es necesario que no busquemos nada más nuestra ética individualista. Quizá antes no es que estuviera bien, sino ellos mencionan quizá antes, donde tú solamente vivías en una comunidad con 7 personas, el hacer algunas cuestiones por ti solo, pues no perjudicaba a nadie. Pero en un mundo donde está creciendo y que somos tan globalizados, y mencionaba cosas muy específicas como respetar las señales de tránsito o como cuestiones más sociales, implica que todos hagamos un esfuerzo por respetar estas reglas comunitarias para poder vivir en paz y fomentar los lazos de comunidad. Y entonces nos dice que la aceptación de las normas sociales, entendidas como las correctas, las buenas, las bellas, ¿no? No cualquier norma social no significa la moda, debe ser uno de los principales deberes del hombre contemporáneo. Buscar esas normas y atenderlas para poder vivir en paz. Pagar impuestos, no copiar, esas cosas. ¿Sí? Bien. También dice que es muy, 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 muy importante que debemos educar a la juventud, no solamente para que sean personas cultas,
con inteligencia, con datos, sino que hay que educarlos con un corazón generoso. ¿Por qué? Porque el hombre fue llamado para darse. Así como Cristo se dio a los hombres, nuestro llamado a parecernos a Él es darnos a los hombres también. Pero se nos tiene que educar en eso. Y entonces habla, en realidad no toca a los papás aquí. Solamente dice que todos los creyentes debemos estar muy empeñados, y los no creyentes, todos, en que los jóvenes tengan buenas ideas y un corazón generoso, y que no caigamos en dos tipos de extremos, donde se les eduque en la libertad. Mencionaba que a veces por tener cuestiones económicas tan deplorables, la libertad se reduce mucho para esos jóvenes, y entonces no es que estén justificando ni el robo, ni mucho menos, pero sí habla de que su corazón luego, o sea, que no tienen ni los conocimientos básicos para conocer la fe, para conocer su llamado, etcétera, etcétera, y entonces pues se les limita a esos jóvenes en su gran crecimiento espiritual que pudieran tener, y que tampoco lleguemos al otro extremo de darle la comodidad y lujo a todos los jóvenes porque no les creas un corazón generoso. O sea, que cuidemos esos dos extremos como comunidad fraterna, que nos ayudemos a que tengamos, que los que no tienen tengan para que puedan usar su libertad, y que los que tienen mucho, pues que le bajen para que no se queden en la comodidad y no degeneren en una ética individualista. Y bueno, te vas a encontrar que cada como cierre de capítulo aplican ahora sí como los fundamentos o cosas muy prácticas de Cristo. Ya hablaron acerca de la comunidad, de los valores, y luego empiezan de Cristo, cómo resume, cómo ejemplifica, cómo plasma lo que se había venido diciendo anteriormente. Y entonces hablan que el verbo encarnado, el simple hecho de que el verbo se encarnara, habla de un gesto de Dios con la solidaridad humana. Como nosotros no nos podían salvar, Cristo viene a salvarnos. Entonces nosotros, a imitación de Cristo, estamos llamados también a vivir en un continuo servicio y sacrificio, sobre todo al más necesitado, y que todo cristiano debe seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, si Cristo sanó, nosotros hay que sanar. Si Cristo, pues ahora sí que se dejó, ¿cómo se dice? Pues humillar o ese tipo de cosas, pues nosotros también por el bien de la comunidad. Y hace, bueno, todo un archivo muy agradable. Vámonos al 3. Déjame ver qué horas son. Ya tú me dices más o menos cómo. La actividad humana en el mundo. Va a tocar sobre todo temas laborales y temas de ocio, recreación, en general, ese tipo de actitudes. La introducción te va a decir que como se ha venido en este mundo y en este momento actual, tenemos más tiempo libre, o las comodidades de la tecnología nos han dado hasta cierto punto más recursos económicos a disposición, más recursos materiales, más maneras en cómo pasar el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ante eso surge la pregunta de, pues, ¿cómo uso todo lo que se me está dando? Surge la pregunta de cuál es el fin de que yo me esfuerce tanto por la comunidad, para qué trabajo, ese tipo de cosas que uno se pregunta por la mañana. Bien, que yo me las pregunto por la mañana. Entonces, primero que sepas que acerca de la actividad humana, dice que toda actividad humana, Dios quiere que mejoremos las condiciones de vida propias y del prójimo. Habla, y para aquellas personas que tenían la mentalidad que algunos trabajos sí eran edificantes y otros no, pues viene la iglesia a decir que toda actividad humana es de valor, muy valiosa, y sirve para la perfección humana. Que nadie deplore una actividad o no. Dígase trabajo, dígase recreación, dígase cultura, dígase etcétera, ¿no? Y que no nos mofemos de nosotros, porque en realidad tiene un valor tan alto la actividad humana, porque la victoria del hombre es signo de la grandeza de Dios. En lugar de andarnos creyendo de que, ay, wow, inventamos el robot, pues inventar el robot es signo de la gran inteligencia que Dios nos da, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues que hemos entendido o nos hemos dado cuenta que entre más poder tenemos más responsabilidad. Y aplica para todos los que sabemos hacer algo en la vida, o sea, todos, ¿no? Creyentes, no creyentes. Ya te dice, el valor, la actividad es muy grande, perdón, la actividad, su valor que Dios nos da es muy grande. ¿Hacia dónde hay que dirigirlo? Como cristianos, como sociedad, como mundo. Toda actividad humana permita y lleve al hombre a realizar integralmente su plena vocación. Que, si se acuerdan en el capítulo 1, la vocación del hombre era ser una comunidad y llegar a Dios. Gracias. Espero que todos lo tengan bien estructurado. Bueno, van a estar haciendo muchas referencias entre capítulos y entre otros documentos para que estén bien vivas. Actividad humana, hay que ordenarla en pocas palabras a Dios. Hay que todo el tiempo, Dios es perfeccionamiento humano, entonces hay que llevarla siempre al bien común, al perfeccionamiento humano, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen miedo de la religión, que la religión a veces es considerada como un bloqueo para el progreso humano, sobre todo para el progreso científico. Pues para aquellas personas les dice que no es cierto, que hay que entender muy bien dos conceptos, que dice, aquí habla de la autonomía. Y menciona, ¿no? Si vamos a entender la autonomía con referencia al creador, como aquel que nos dio la verdad y que nosotros la tenemos que descubrir, reconocer y ejecutar y poner en práctica, adelante, es una autonomía muy buena. Tenemos una libertad de elegir, de descubrir la verdad y de hacer algo con ello. Pero si vamos a entender la libertad como una autonomía sin referencia al creador, que nos hace estar como, ¿no? Por mis propias fuerzas andamos descubriendo las cosas y yo creo las leyes de la naturaleza, no, eso no se puede. Y entonces dice que, pues no te hagas tonto, no se puede. Y que no le sufras, etc. Ahora, básicamente fue un llamado para todos diciendo, el hombre debe luchar por acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos y la ayuda de la gracia de Dios es que se va a poder. Hace un apartado de decir, Cristo también vino a perfeccionar y a darle valor a la actividad humana. Y habla de los muchos años que se dedicó como artesano, como labrador, como carpintero, como un poco de todo. Tantos años duró haciendo eso es porque es muy valioso. Y todo eso le llevó a perfeccionar su ofrecimiento en la cruz. Entonces, nosotros también, toda nuestra vida puede ser un perfeccionamiento para hacer una oblación buena y agradable para Dios. ¿Dónde se purifica nuestra actividad humana? Dice la iglesia, en la cruz y en la redención de Cristo. O sea que todo lo que hagas, o esa era mi conclusión, pues todo lo que hagas, para que sea perfecto, hay que pasarlo por la cruz. Que a veces va a pasar, no es que uno vaya a ir a trabajar contento, sino que a veces hay que hacer este esfuerzo, o me gustaba mucho, a grandes esfuerzos, por perfeccionar nuestra actividad humana. Y cierra con el pedacito de tierra nueva, cielo nuevo, hace un análisis pues una semejanza con la vida de Cristo y así como el Cristo se preparó toda su vida para hacer preparó que el sacrificio de la cruz no es nada más ese momento, sino es toda su vida. Cristo fue purificando todo su ser para hacer bueno, ya era puro, pero pues todavía más, para hacer una oblación agradable a Dios. Entonces así, la iglesia tiene una misión escatológica. Todo su recorrido y toda nuestra actividad individual y colectiva tiene que ser un actuar para estarnos purificando y llegar a ser en algún momento una oblación como Cristo. Una oblación acepta a Dios. No debemos quedarnos pasivos, no se trata de que, pues Cristo ya nos salvó y entonces, pues ya, muchas gracias. No, sino que justo nos tiene que urgir el perfeccionar aquí ya el reino de Dios. Es nuestra misión. Ya ponernos en marcha de hacer nuestra realidad terrena una realidad más perfecta, porque estamos preparando ahora sí la tierra para la venida de Dios. ¿Sí? No es como que Dios va a llegar y se va a poner a barrer. No, a la fiesta. Es nosotros lo preparamos para que cuando llegue Dios esté lista. ¿Sí? Esa es como en mis palabras, lo que quería decir. Capítulo 4, la siguiente apartado va a ser mucho más rápido porque
en realidad es aplicar estos fundamentos que nos están dando a las cuestiones muy urgentes y entonces las podríamos hasta deducir por lógica. El 4 es la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Significa, ahorita actualmente, ¿qué necesitamos hacer para darle respuestas a las personas que nos rodean? Y entonces tiene algunos apartados. La primera es que, ¿qué relación tiene la iglesia y el ser humano? Perdón, la iglesia y el mundo en general, y no entendiendo el mundo ahorita como algo mundanizado, como lo malo, sino en general, pues, la realidad con la que nos topamos. Hay que reconocer, o la iglesia reconoce, que la iglesia primero nace del Padre, la funda Cristo y la une el Espíritu Santo. Siempre hay una acción completa de la Santísima Trinidad. Nosotros avanzamos en el mundo como fermentos. Y entonces, bueno, saca el texto de que somos el fermento de la masa. Y eso tenemos que ser, un fermento. Por tanto, estar insertados en una sociedad y, por tanto, desde donde estás, inyectar esta sangre y esta luz de Cristo. Así como Cristo cura y eleva la dignidad de las personas, también nosotros estamos llamados a ser otros Cristos y curar y elevar la dignidad de nuestros hermanos. Entonces tú puedes pensar las realidades de quienes degradan su cuerpo, de quienes están llevándose a los vicios, de quienes no creen en Dios, etcétera. Pues nosotros estamos llamados, como iglesia que eres, a curar y elevar la dignidad de tu prójimo. Y agradecelas. Y dice, la iglesia reconoce y agradece a las demás iglesias, refiriéndose a cristianos, ortodoxos, no creyentes y creyentes, todos los esfuerzos que se hacen por elevar la dignidad del hombre. Y eso está muy padre porque son los, bueno, no sé si sean los primeros, pero se incluyen. Son estos como diálogos o invitaciones ecuménicas donde la iglesia empieza a reconocer todos los esfuerzos que no se hacen desde la iglesia católica, pero que contribuyen o reconocen que a estos valores que en pocas palabras pues están atendiendo a Dios. Y luego vendrán más adelante momentos donde dice que la iglesia, todas esas cosas hay que apoyarlas. Todas aquellas actividades y propuestas que ayudan y fomentan la perfección del hombre, la comunidad, el bien, hay que apoyarlas. Y no ser nomás como, porque no es católico, bye. ¿Vale? Ahora, luego viene el siguiente apartado, dice, es como una redacción de cómo la iglesia o qué le puede ofrecer la iglesia al hombre. Dice que la iglesia cuida el misterio que nos reveló Dios. Habla de que, pues que no sabemos por qué, pero al grupo Dios dijo, te voy a revelar quién soy yo, ¿no? Y nosotros somos custodios de ese misterio. No nos lo merecemos, pero pues nos eligió. Y pues ahora tenemos la gran misión de entregarle este misterio y revelación al mundo entero. Es nuestra comisión. Pudo haber elegido a los budistas, pudo haber elegido a los musulmanes, pero no, eligió a nosotros, siervos inútiles, ¿verdad? Y entonces nosotros nos tenemos que poner pues las pilas para llevar a cabo la misión que Dios nos encomienda. La iglesia sabe perfectamente y una otra vez que el hombre no se llena más que con Dios. Dice los años, la experiencia, los padres conciliares, todos nos dicen que el hombre solo se llena de Dios. Pero que la presencia de la iglesia le recuerda a los hombres sus preguntas más existenciales. Pero sabe que la iglesia por sí misma no tiene las respuestas, sino que el único que las responde es Dios. Entonces, si tú eres iglesia, tú tienes que ser aquel faro que le invita a tus compañeros, al mundo entero, a preguntarse, ¿no? El porqué de la vida, el si existe un ideal más alto, el si podría hacer las cosas de diferente manera, y en la medida que tú le recuerdes al mundo de una manera, pues, abstractamente entendida, él encontrará las respuestas en Dios. Esa es nuestra misión, esto es lo que le podemos ofrecer a los hombres en general. ¿Qué le puede ofrecer la iglesia a la sociedad en conjunto? Pues que hace una puntuación muy explícita que dice, la misión propia que Cristo le dio a su iglesia es de orden religiosa, no es política, no es social, no vienen a salvar la economía, no venimos a hacer un partido político. La iglesia es una orden religiosa
y como Dios nos constituyó como tal, así nos tenemos que mantener. Es nuestra misión. Pero reconocemos que gracias a que somos una constitución religiosa y para esto nos dedicamos al culto, a la veneración de Dios, a la conexión con Él, a la unión, pues de allí salen las luces, las energías, las fuerzas, para después esto, las realidades sociales, la política, la economía, se vuelvan al plan divino, ¿no? Pero sí, yo creo que en pocas palabras hacen la puntuación para que quienes llegan a creer que venimos aquí nada más a dar dinero a los pobres, pues no es nuestra función principal, ¿no? Lo nuestro es enseñarle al mundo el culto y la veneración de Dios. Sí. ¿Qué más? Ahora, dice, el que hace la iglesia a través, estas son como las misiones un tanto ideales, y bueno, ahora ya en lo práctico, ¿qué hace la iglesia a través de sus hijos? Pues primero nos pone una regañiza y nos dice, exhorta a sus hijos para que cumplan con fidelidad los deberes temporales. Todos los deberes temporales que tú tienes como laico. Dice, ¿sabe la iglesia lo mucho que le falta por madurar su relación con el mundo? Y eso pues se me hizo una perspectiva muy humilde de la iglesia y del concilio y de los padres de la iglesia, porque justo básicamente se disculpan con el mundo por todo, en nombre de la iglesia, por todos los laicos, sacerdotes y religiosos que no han sido fieles con sus deberes y que dañan no solamente la imagen de la iglesia, sino al prójimo en general, y no cumplen con el plan divino. Dicen, no es lo correcto, a nosotros nos dicen aplíquense, y luego explica que nos consideramos a nosotros mismos como una iglesia que está aprendiendo y que está continuamente, hacen una distinción de Dios ya nos lo reveló, pero nosotros con nuestra pobre inteligencia vamos cada vez profundizando más el misterio y vamos entendiendo las nuevas dimensiones. Y entonces, pues en eso hay muchas equivocaciones y hay muchas metidas de... Entonces, pues acepta que estamos madurando nuestra relación con el mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entiende también para sí mismos que tenemos una fragilidad como mensajeros evangélicos y que hay que hacer frente a ello. Ahora, la iglesia también dice, hay un apartado de qué recibe de ayuda del exterior a la iglesia, o sea, qué le agradece al mundo que nos regala la iglesia. Pues sobre todo el progreso que desde la cultura les ha dado, agradece la oposición que ha manifestado algunas culturas hacia la iglesia católica y la persecución, porque todo sirve para la maduración de la iglesia. Y está bien padre pensar que si tus autoridades perciben la oposición, las quejas, las contrariedades como una oportunidad para madurar, pues también nosotras ojalá lo percibamos cuando nos digan, nos desdigan, nos quiten y nos bloqueen, pues como una oportunidad y la agradezcamos porque es una oportunidad de madurar para nosotros. Por último, cierra con que Cristo es alfa y omega. Venimos de Dios, vamos para Dios. Y eso no es solamente para nosotros los creyentes, para el mundo entero. ¿Vale? ¿Seguimos? Va. Terminamos primera parte. Segunda, y les prometo que... ¿Cuándo me queda tiempo? Sí, se acabó. Bien. Parte 2. ¿Cuáles son los problemas más urgentes? Estas en realidad están muy rápidas. Todo está en 3 diapositivas. ¿Por qué? Porque en realidad son estos fundamentos aplicadas a de todas las problemáticas que se estudiaron en el concilio, de todo lo que dijimos, categorizaron en 5 grandes categorías. Primero te van a decir que una de las cuestiones más urgentes que hay que atender como iglesia, como creyentes, como seres humanos, es la cuestión del matrimonio y la familia. Vuelven a poner la definición, ¿no? El matrimonio va a estar entendido como una alianza de amor que se establece por el consentimiento libre, personal e irrevocable de los contrayentes, del hombre y de la mujer. Y entonces, como se está entendiendo que es una alianza de amor que se establece por un consentimiento libre y que es irrevocable, sabemos que no se puede el divorcio,
sabemos que no se puede el adulterio, rechazamos la infidelidad y también rechazamos el aborto. Bueno, luego venía la parte de la procreación de la mujer, ¿no? Esto es como sabemos que esto es tan grande, no podemos decirle que sí a lo que no es, a lo que no sería irrevocable, a lo que no es fiel, a lo que no es, ¿de acuerdo? Hay un apartado muy bonito acerca del amor conyugal, de que los padres están llamados a ser otro Cristo, así como se llamaba la iglesia, donde toca un poco los roles, o sea, simplemente así, con 3 palabras menciona que los roles son, dice, hay que hacer comunes esfuerzos. Y entonces, pues, así, ¿no? No es que te quedes en la casa, que no te quedes, simplemente ambos tienen que hacer comunes esfuerzos por llegar a la santidad y que no se vea a los hijos, o sea, que los hijos son un bien para la propia perfección del matrimonio. Es el camino y esa es la tarea, que cumpliéndola se perfeccionen y se hacen santos. No es como, ay, pues me llegó el hijo y ni modo, es la cruz. No, o sea, sí, no. Es el medio por el cual se van a santificar y en la medida que se entreguen al esposo, a la esposa y a los hijos, es como el caminito a la perfección para ellos. Por tanto, pues que no le tengan miedo a las, no habla específicamente de familias grandes, pero solo menciona como es de destacar a aquellos padres que fielmente se han dado a la tarea de dar a sus hijos y de abrirse o sea, como que entre mayor número de hijos y más se hayan aventado la tarea, pues mi respeto. Y bueno, que como el amor conyugal es tan grande, que entonces no reduzcamos el amor conyugal a lo erótico y entonces de ahí sacan algunas derivaciones e indicaciones acerca de pues el contenido práctico de que no hay que meterlo en la cultura, de que no hay que erotizar a los chicos, de que siempre hay que enseñarles a los novios, a los jóvenes, a vivir en castidad para que en algún momento puedan formar una familia y no de cualquier manera, una que tienda al bien común, a la dignidad del hombre, a que se les enseñe la religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Otra siguiente cuestión urgente. Hay que procurar como iglesia, como creyentes, como mundo y como humanidad, que haya un sano progreso en la cultura. Lo enfoca mucho en la cuestión científica y técnica, pero también toca las artes y un poco la recreación del hombre. Y en pocas palabras es, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿cómo vamos a obtener ese sano progreso de la cultura? Buscando la verdad, la belleza y la virtud. Y no es solamente como, ay, es el ideal, es que es una tarea. O sea, tú como católico, cristiano, como por el mundo, tienes la tarea de que en tu realidad o las cosas que hagas científicas, técnicas de arte y de ocio, lleguen a descubrir nuevas versiones, nuevos horizontes de la verdad, de la belleza, etc. Sí se puede, ¿no? Entendemos entonces que hay que dignificar las canciones, ¿no? Los conciertos, las fiestas, todo. Estamos llamados a enseñarle a los demás que se puede vivir de una manera, que no estamos peleados ni con la ciencia, ni con la diversión, ni con nada, pero hay que elevarlas a condiciones más altas y no significa que eso va a ser menos divertido, sino todo lo contrario. Va a ser mucho más dignificante, mucho más elevado para el hombre y lo va a perfeccionar aún más. Entienden la iglesia que la cultura por sí misma, que son las costumbres, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que se vive, un poco de, pues sí, un poco de las modas, pero sobre todo se está refiriendo a los progresos técnicos, científicos y de los estudios, que ayuda a profundizar en la verdad que ya se reveló y a celebrar mejor la liturgia. Allí toca un poquito, solamente hace como una embarradilla acerca de que gracias a las diversas culturas, la iglesia ha entendido y ha profundizado más y es por eso que renueva sus acciones litúrgicas para un mayor entendimiento y profundización dentro de las celebraciones que ya tenemos. ¿Vale? Y pues, no sé, a mí me agradó mucho como lo dijo, como lo escribieron. Bueno, ¿qué hay que cultivar? Hay que fomentar dentro de nuestros socios, de nuestras actividades, tanto laborales como científicas, como estudio, como todo. Hay que cultivar el espíritu de admiración, de intuición, de contemplación. Y además, un sentido religioso, moral y social en las personas. No hay que desvincularlo. Y yo lo pensaba así, sí es cierto, o sea, de repente tenemos una mentalidad como por ahí la iglesia y por acá tus calificaciones, pero tendría que ser así, tendría que ser una, sin inmiscuirnos. Siguiente apartado,
¿Qué dice una de las cuestiones más urgentes sobre la cuestión económico y social? Lo mismo, que entendamos que el hombre es centro, autor y fin de la vida económica, no al revés, que no volteemos la balanza, que no seamos nosotros trabajamos para que haya más riqueza, no, que la riqueza que haya sea para que nos sirva para perfeccionarnos como hombres, para construir un verdadero reino de Dios. Y entonces hace una exhortación a toda aquella persona que se ponga al servicio, las instituciones, empresas, cuestiones reglamentarias, civiles, etcétera, que se cambien, no te dice cómo, pero que se cambien para que respeten la dignidad, para que busquemos un bien común, para que haya toda una misma equidad entre las personas. ¿Dónde estoy? Urge buscar una justicia y una equidad social para todos, sobre todo hablando de cuestiones económicas, que todos tengamos las posibilidades y que los más ricos no pueden estar simplemente contentos por estar ricos, hay que ayudar, toca los temas de principios de subsidiariedad, que así como Dios siendo rico se hizo pobre por nosotros para entregarnos y tener todos, pues nosotros lo mismo, despojarnos como los primeros cristianos de nuestros bienes para que todos tengamos una condición igual hasta cierto punto, no cayendo ahí en el comunismo de todos parejos, sino en la. Y eleva que el valor del trabajo humano es superior a toda creación humana, sobre todo, o me lo imagino así, que la intención era todo este asunto de que pues ya está habiendo mucho máquinas, ya pues nuestro trabajo no está valiendo, ya cada vez las máquinas hacen cuestiones más eficientes. Pues la iglesia dice que como el trabajo no solamente se trata, o sea, si lo vamos a ver por puros criterios mundanos de beneficio, costo, tiempos, riqueza, es eficiente. Pero nuestro trabajo humano es más valioso que eso, porque no solamente podremos gastar más tiempo, pero tiene un factor humano que es muy importante y que tiene que ser valorado. Penúltima, la comunidad política. También nos hace un llamado, en pocas palabras, a nosotros, a la humanidad, a que nos hagamos responsables, que nos hagamos, pues, meternos en las cuestiones políticas como laicos y, de nuevo, crear las condiciones necesarias dentro de la política para que se respete la dignidad del hombre, para que podamos vivir en comunidad, para que todos tengamos condiciones iguales, para que todo lo que se dijo en en el apartado 1, se respete, ¿no? Todos estos ideales que el hombre pueda cumplir con su vocación, con su proyecto de vida, con su corazón generoso, etc. Hace pues llamado a los países a la ayuda fraterna y a cuidar mucho los excesos de poder. ¿Cómo? No lo dice, pero dice que hay que cuidarlos, ¿no? Pero eso es padre porque justo por eso son lineamientos, porque es como, depende o sea, la iglesia cree en nuestra creatividad para poder nosotros solucionar todas esas interrogantes. Y sabe que Dios y la luz del Espíritu Santo nos la va a dar, pero los lineamientos son por aquí. Aquí tendemos y el cómo, pues no lo está. Cada tiempo, cada época, cada pensamiento lo va a ir creando, perfeccionando y modificando. Y vamos llegando poco a poco. Y bueno, simplemente para los que, por si no les había quedado muy claro, que sepan que la iglesia y también para nosotros no es una comunidad política. No estamos llamados, que distingamos que aunque es una comunidad que tiene jerarquía, es muy diferente a la política y que no nos tenemos como tal, pensaría como en algún estilo como sacerdotes, monjitos, pues no es que tengan que estar en la vida activa política, siendo los presidentes, sino estar metidos, nosotros construir sociedad, pero que sepamos que pues nos separamos, ¿no? La iglesia siempre será y debe de ser una orden constitutiva religiosa para el culto a Dios. Por último, capítulo, hay que promover la paz y la comunidad. Y a mí se me hace de lo más, pues, de diosidencia, que en el documento viene muy específico que se prohíben las guerras. O la iglesia, bueno, la iglesia, para que no les vaya a decir una cosa que no.
Prohibición absoluta de la guerra, la acción internacional para evitar la guerra. Bien claro queda, por tanto, que debemos procurar con todas nuestras fuerzas preparar una época que por acuerdo de las naciones pueda ser absolutamente prohibida cualquier guerra. Ahí se las dejo para que lo lean. Compartir esta pestaña y era función F2, ¿verdad? Okay. Yeah. Bueno, que entendamos que la paz no es ausencia, vienen varias cosas. A ver, ¿qué no es paz? Pues no solamente ausencia de guerras, ausencia de conflictos, no es nada más una cuestión pasiva de que no hay mal. Es que tiene que haber y se tiene que promover el bien en general, asegurar el bien de las personas. La paz no es ausencia de guerra, sino asegurar el bien de las personas. Se condena cualquier acto de exterminio de pueblos, de etnias, razas, etcétera. Se prohíben las armas químicas y la destrucción masiva. ¿Por qué? Por el bien de la persona, por el bien de las comunidades, porque en pocas palabras lo que está diciendo a la luz del Evangelio, pues Cristo no lo quiere, Dios no lo pensó así, ¿no? Dios piensa el bien común, lo piensa desde un diálogo, lo piensa desde una reflexión, no desde un exterminio, porque pues, no se andan portando ahí, ¿no? Y se me hace interesante que pues en ese momento se tenía muy claro el no la guerra y etcétera, y hoy, esta semana, pues lo que hemos estado viendo en noticias, y dices, no lo hemos logrado, tenemos que volver a leer esto. Y bueno, para terminar, la conclusión de este documento. ¿Me ayudas a leerlo, Mitch? Todo lo que ha ido exigencia, edad. Y con cariño, Pablo VI. Sí, la conclusión de Gaudium Spes es, ya sabes los fundamentos, ya sabes los problemas de la iglesia, aplícate, ¿no? En pocas palabras. ¿Cómo? Pues con la ayuda del Espíritu Santo, de los sacramentos, de la misma iglesia, de la verdad, y estas son las directrices. Es como el global, pero les recuerdo que pues lo mejor sería que cada uno lo leyera, que hiciera sus anotaciones, que lo desglose, porque hay pues muchas cositas que es eso, es como leer la Biblia, que lo vuelves a leer y dices, esto se puede entender así, se puede entender así, y está muy padre entender las distintas acepciones que se quiso decir. Un documento que tardó muchos años en leer, quien ha hecho una tesis pues sabe lo difícil que es. Ahora imagínense, 2,000 personas intentándose poner de acuerdo para quedar todo en un documento, pues tu obra de Dios, y se publica 7 de septiembre de 1965, Roma, San Pedro. Y pues listo. Si alguien tiene alguna duda o quiere decir algún como comentario o conclusión, adelante. Pues, muy bien, entonces nos ponemos de pie. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.